Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio, Mirador Global. Con ustedes, Miguel Sandoval. Señores, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, lanzó advertencia al presidente Nicolás Maduro tras amenazar a la oposición venezolana de que habría un baño de sangre si perdiera las elecciones el próximo domingo en el mencionado país. ¿Qué le advirtió el presidente Lula da Silva a Maduro? Bueno, pues le dijo que a las elecciones se va a ganar o a perder y que si pierde, debería de admitir el triunfo de la oposición. Maduro necesita aprender que cuando ganas te quedas, cuando pierdes te vas. Me asustaron los comentarios de Maduro de que Venezuela podría enfrentarse a un baño de sangre si pierde. Le dije a Maduro que la única posibilidad, dice da Silva, de que Venezuela vuelva a la normalidad es que haya un proceso electoral ampliamente respetado. Señores, así están las cosas en la región. A medida que se acercan los días de estas elecciones venezolanas, se van elevando las tensiones en torno a este certamen. Toda esta situación que ha ocurrido en Venezuela con el crecimiento cuántico que ha tenido Edmundo González y el gran respaldo popular, por primera vez en 25 años, el chavismo se ve amenazado a salir del poder. Yo creo que es en 25 años donde ha estado más cerca de salir del poder esta corriente política en ese país. De hecho, yo recuerdo, hermano Gustavo, que solamente el momento donde estuvo más amenazado el chavismo fue cuando Capriles, precisamente cuando Maduro se enfrentó a él tras la muerte de Chávez. En esas elecciones famosas que todos recordamos, solo en ese momento, tratando de compararlo con ahora, se vio tan amenazado el chavismo de salir del poder. Pero ahora las cosas han cambiado porque el panorama político electoral, no solo de Venezuela, sino de la región, es diferente. Estas declaraciones de Ignacio Lula da Silva ponen en evidencia que la política en la región ha cambiado y que Latinoamérica se aboca a un proceso de fortalecimiento político electoral y de generar garantías de Estado de Derecho. Independientemente usted sea de izquierda o de derecha, tiene que respetar a su país, tiene que respetar a su patria, y yo creo que esto es lo que ha intentado advertir el presidente Lula da Silva. Por su parte, el proceso en Venezuela está bastante difícil. La oposición venezolana, encabezada por Edmundo González y la que fue impedida de ser la candidata y favorita, en este caso de María Corina Machado, han sido objeto de múltiples denuncias. De hecho, la semana pasada, la propia María Corina había denunciado que su equipo de trabajo había sido agredido y habían vandalizado sus vehículos con pintura, le habían pinchado los neumáticos. Es decir, la situación que se está viviendo en Venezuela actualmente no es la más favorable. El difícil escenario que tiene Nicolás Maduro es precisamente que transcurran estas elecciones con la mayor transparencia posible, y viniendo esta advertencia de Ignacio Lula da Silva le indica a él que toda la región lo está observando y podría sufrir consecuencias quizás más allá de la que ya ha sufrido por parte de los Estados Unidos con las sanciones en el pasado. Edmundo ha sido la gran sorpresa, señores, porque Edmundo ni siquiera ha sido una persona con gran presencia mediática. Ha sido un hombre, evidentemente, con experiencia muy vasta en términos diplomáticos, un hombre, se puede decir, con mucha preparación de Estado y de administración pública, pero es un hombre de backstage, es un hombre tras bastidores. Pero parece que toda esa situación que impidieron que María Corina pudiera inscribir su candidatura y que luego la persona que ella propuso también fuera impedida de inscribirse, ha generado todo un clima de indignación y ha provocado una unión monolítica en torno a Edmundo González, que lo dan o lo estarían dando como el virtual ganador en las próximas elecciones. Hay algo que no podemos perder de vista, señores, porque evidentemente una cosa es la intención de voto y otra cosa es el día de las elecciones y el voto consumado y escrutinado. Porque evidentemente quien tenga aquí la mayor capacidad de movilización y el control del Estado, pues tiene mayor proclividad a mantener ese sufragio a su favor. Y les voy a explicar lo siguiente. No podemos perder de vista que el presidente Maduro todavía goza de una gran simpatía en ese país, goza con un gran arraigo
y de poder político, electoral y político militar. Y eso en un país como Venezuela es determinante. Habría que ver qué va a ocurrir el próximo domingo en Venezuela, porque cabe destacar que, así como les digo, todas las situaciones que han surgido en torno a la candidatura del presidente Nicolás Maduro y cómo la oposición ha venido tomando un repunte importante, cabe destacar que precisamente en la gestión del presidente Maduro en el último año, el control de la inflación ha sido tal que en 12 años no se había visto una cifra disminuida al punto donde él la ha llevado. Recuerden que en el año 2018 prácticamente se manejó una inflación de 130.000%. Hablamos de 6 dígitos. Eso es una cifra que prácticamente nos explota la cabeza. De 130.000%, la gestión del Nicolás Maduro en este año lo ha llevado a menos del 50%. Eso refleja un notable control, un importante control en la inflación de este país. Y como ustedes comprenderán, este tema de la inflación es muy susceptible al tema electoral. Uno de los puntos que puede prácticamente favorecer electoralmente a un candidato o no, sobre todo si está en el poder, es cómo éste pueda o cómo éste se ha manejado en términos de control de inflación. De hecho, el indicador o de los indicadores más importantes que reflejan una buena o mala gestión está el de la inflación. Y si el candidato, en este caso, es presidente de turno y ha tenido en el último año precisamente un control óptimo de la misma, pues esto también le añade bastantes puntos a su favor. Es decir, es bien complejo el asunto, señores. Obviamente, todos apostamos a que este sea un proceso transparente, a que este sea un proceso democrático, a que este sea un proceso que se le permita a los venezolanos y a las venezolanas, tanto en ese país como en el exterior, que puedan ejercer el derecho al voto y que sean respetados los resultados. Recordemos que múltiples autoridades internacionales van a estar como observadores acompañando en el proceso, o sea que el gobierno, en este caso de Nicolás Maduro, va a tener, me imagino yo o nos imaginamos nosotros, que manejarse con sumo cuidado ante esos observadores para que puedan ver que ciertamente hay garantías y transparencia en el mismo. Así que me gustaría que ustedes nos dejen en los comentarios cuáles son las expectativas que tienen en torno a este certamen electoral. ¿Entienden ustedes que quizás esas palabras que dijera Nicolás Maduro en el pasado meeting sobre que si él pierde, Venezuela se entraría en un proceso de sangre, simplemente fueron malinterpretadas y exageró un poco su discurso? ¿O realmente Venezuela se estaría adentrando a las puertas de una guerra civil que no tendría un fin muy claro por el momento? Muchísimas gracias una vez más, amigos y amigas, por sintonizar su espacio Mirador Global. Con ustedes estuvo Miguel Sandoval.